Comprar los mejores auriculares gaming puede parecer sencillo, pero como sabrán los amantes de la música, la calidad se nota y mucho. Y en los auriculares para gaming también. Comodidad en la oreja, buenos materiales adaptables y acolchados o simplemente porque incluyen los mejores sistemas de sonido. ¿Quieres unos? Muy buenas gamers y bienvenidos a Mundo Gaming, donde os vamos a hablar de todos los productos que necesitáis para poder jugar más y sobre todo mejor con vuestro PC o consola. Y ya que estás por aquí, pues déjame un like y suscríbete, que no cuesta nada. Y es que a día de hoy en el mercado tenemos gran cantidad de opciones diferentes que van desde los mejores auriculares para juegos con micrófono, los más baratos, los mejores auriculares para juegos en general o las alternativas más premium, como las que vamos a ver hoy, repletas de características tanto con cable como con wireless, así como Bluetooth. No nos entretenemos más y vamos directamente a conocer los mejores auriculares gaming de gama alta. Los HyperX Cloud Alpha presentan una estética minimalista de estilo aeronáutico, que recuerda más a unos auriculares de estudio que a unos auriculares para juegos. Son muy elegantes, sobre todo para su precio, y las imágenes te digo que no hacen justicia al diseño general que tienen. No vamos a tener iluminación RGB, sino unos discretos toques de rojo en un acabado negro mate. Los únicos toques llamativos son el logotipo de HyperX impreso en el exterior de las copas y por supuesto el atractivo logotipo bordado en la banda superior, que son bonitas costuras, un toque muy característico y especial de estos auriculares. A diferencia de la mayoría de los auriculares gaming, son bastante plásticos en el mejor de los casos. Los HyperX Cloud Alpha hacen un uso bastante intensivo de piezas de aluminio, tanto en las copas como en la banda principal. En general, esto da una sensación de gran solidez en la mano, que te hace sentir que estás con un producto premium en tus manos. Aún mejor es el nivel de la comodidad que te ofrece el acolchado de espuma de cuero con memoria. Se podría pensar que la utilización de piezas metálicas también va a añadir peso, pero no es el caso. Son unos auriculares muy ligeros, diseñados para largos periodos de uso como tus partidas. En el interior de estos auriculares se encuentra lo que HyperX denomina Dual Chamber Drivers, que actúan para reducir la distorsión del sonido y ayudan a obtener un sonido cristalino. Tenemos que decir que suenan pero que muy bien. Aparte de esto, lo que obtienes son unos auriculares con un conector de 3,5 mm para todos los sistemas compatibles, PC, PS4, Switch o Xbox One, por nombrar algunos. Sin duda es un cambio con respecto a la configuración USB que traen la mayoría de los auriculares. En cuanto al rendimiento, es donde, en nuestra opinión, estos auriculares brillan de verdad por el dinero que pagas. Como ya he dicho, estos auriculares suenan muy bien al sacarlos de la caja, con un perfil general bien equilibrado. Solo hay una generosa porción de golpes en los bajos, pero que no es muy dominante. Los agudos están muy bien atenuados, por lo que no hay estridencias que te agoten en sesiones más largas. Esto, junto con el ajuste realmente cómodo, significa que estás en el punto ideal para sesiones relajadas con tu juego favorito. A pesar de no contar con ningún software de lujo ni con sonido espacial, todos los sonidos se ubican fácilmente utilizando un estéreo de toda la vida. Además, las copas ofrecen un fantástico aislamiento del sonido, por lo que no vas a tener problemas para distinguir los pasos o deleitarte con el estruendo de un disparo especialmente bien colocado. Los HyperX Cloud Alpha son aún más en tu setup gaming. ¿Por qué? Porque simplemente te ofrecen una relación calidad-precio tremenda. Por supuesto, no tendremos la iluminación RGB, ni un perfil de sonido espacial, ni tampoco ninguna aplicación de software, pero lo más importante es que se trata de unos buenos auriculares que funcionan y que ofrecen muy buena calidad. Lo negativo, no son plegables, así que no podrás llevártelos en un pequeño estuche. Eso es todo. Por lo demás, se trata de un modelo de gama media alta sin complicaciones para los jugadores, que buscan mejores auriculares a un buen precio. Y es que el precio empieza, pero que muy bien, por unos 80 € aproximadamente. Desde el principio es imposible confundir los Corsair Bot RGB Elite Wireless con cualquier otro auricular de la marca. Se trata de unos auriculares para juegos de principio a fin. Tienen luces LED RGB que recorren un espectro muy amplio de colores, un micrófono con brazo incorporado y un diseño angular
poco sutil, que llama la atención, pero eso no tiene por qué ser malo. Los auriculares inalámbricos Void RGB Elite cuentan con una estructura metálica bastante pesada, suaves almohadillas de tela en la parte de los auriculares y una banda que se ajusta para adaptarse cómodamente incluso a cabezas grandes. Las almohadillas de estos auriculares están recubiertas de un tejido flexible que es ideal para las personas con gafas. Ojo aquí, los auriculares son poco pesados, pero tienen suficiente amortiguación en los lugares que se necesita y te digo que te acostumbras muy fácil. Las bisagras de los auriculares no te van a permitir una gran inclinación vertical, lo que puede hacer que el peso se distribuya quizás de una forma extraña, pero que la banda compensa muy bien. Por supuesto, también se trata de un auricular inalámbrico que depende de un cable USB, lo que significa que es compatible con PC así como con PlayStation 4. Configurarlo es muy fácil, tan solo tienes que conectar el cable y encender los auriculares. Los Corsair Bot Wireless pueden alcanzar hasta 12 metros con la conectividad Bluetooth. En la caja de estos auriculares, pues Corsair nos indica que puede alcanzar una autonomía de hasta 16 horas en reproducción con una única carga. Con la iluminación RGB apagada, estos auriculares duran algo más de 17 horas de uso constante. Los Void RGB Elite Wireless ofrecen un sonido quizás algo justo para los auriculares gaming. Hay una notable falta de énfasis, sobre todo en los bajos, por debajo de los 100 Hz y un poco de énfasis en los medios. En los juegos, este tipo de perfil, pues la verdad es que no es nada problemático. Los juegos rara vez estratifican los sonidos de la misma manera que la música, así que no te vas a encontrar con problemas en las explosiones, ni tampoco significa que los ruidos fuertes te vayan a ahogar el diálogo o el audio del chat de voz. Estos auriculares sin cable ofrecen también un espectacular micrófono muy preciso. No vas a grabar podcast con él en un futuro próximo, pero a excepción de un ligero énfasis en el rango de graves, este auricular va a emitir un audio preciso en casi todo el espectro de sonido. En definitiva, los Void RGB Elite Wireless son un producto bastante equilibrado en un mercado que está muy saturado. Y decirte también que si tienes una Xbox One, estos auriculares pues no te van a servir. Microsoft solo permite que los auriculares inalámbricos para juegos funcionen con sus consolas cuando estén hechos exclusivamente para ellas, así que no te van a valer. Pero esto sí, el precio está pero que muy bien, te lo dejo en la descripción y en el primer comentario. Los Razer Nari Ultimate Wireless son unos buenos auriculares inalámbricos para juegos. Llevan incorporado, por supuesto, el Razer HyperSense, que es un sistema de retroalimentación háptica que transmite vibraciones o temblores al usuario que pueden ayudar a sumergirle en sus juegos. Son muy cómodos y están muy bien construidos, como prácticamente todos los productos de la marca Razer. Sin embargo, son propensos a entregar quizás un audio algo inconsistente y su duración de batería de 5 horas es algo floja, sobre todo porque no se pueden utilizar de forma pasiva, ya que tienen que estar encendidos incluso cuando están conectados por cable. Por otro lado, la latencia inalámbrica es baja cuando se utilizan con el receptor USB. Su micrófono de brazo, eso sí, hace un buen trabajo al grabar tu voz, ya que puedes separarla del ruido moderado que te vaya a rodear en la habitación o donde estés jugando. Tienen muchas opciones de personalización a través de la app Razer Synapse, pero sin duda alguna tienen un diseño de lo más chulo como los productos de Razer. Para cerrar, podemos decir que estos Nari Ultimate son totalmente compatibles con PC y con consolas PS4 y PS5 cuando se utiliza el receptor USB inalámbrico incluido. Tienen una latencia muy baja y son lo suficientemente cómodos como para llevarlos durante un tiempo sin que te produzca fatiga ni molestia a las orejas. En definitiva, ideales para gaming, brindando el mix perfecto entre un aceptable audio para juegos y permitirte comunicarte con tu equipo. Como todo en la marca Razer, subimos un poquito el precio, pero eso sí, nos quedamos por debajo de 150. Los SteelSeries Arctis 1 Wireless son unos buenos auriculares para gaming que pueden utilizarse tanto con cable o como inalámbricos. Vienen con un conector inalámbrico que proporciona una latencia mínima para asegurar una buena experiencia de juego.
Son muy cómodos y tienen una reproducción de audio bastante equilibrada que dispone de un ecualizador de 6 bandas en la aplicación que tienes que instalar. Si juegas en línea, el micrófono suena bastante bien, decentemente, aunque le falta un poco de detalle. Y por otro lado, hay muy buenas opciones de personalización de los auriculares con el software complementario. Y eso sí, la batería de estos auriculares es brutal, tiene una autonomía de juego de hasta 25 horas. En resumen, los puntos a favor son una buena reproducción de audio precisa, un micrófono de brazo bastante decente y una muy buena duración de la batería de 25 horas y que se puede utilizar con cualquier consola de juegos, así como con PC. Por otro lado, la estructura de plástico quizás se sienta un poco barata y el sonido no es homogéneo, según las opiniones de muchos usuarios. Pero eso sí, te recomiendo que eches un vistazo antes de decir sí o no a estos auriculares. Los SteelSeries Arctic 7X Wireless son la variante para Xbox de los Arctic 7P Wireless. Al igual que los 7P, tienen un diseño muy bien construido que es lo suficientemente cómodo para llevarlos durante tus largas partidas. Y eso sí, te ofrecen hasta casi 24 horas de batería. Son unos auriculares cómodos que cumplen para jugar, que es al final lo que queremos todos. Al igual que los SteelSeries 7P, son un poco pesados y tochos, voluminosos. Los auriculares tienen un buen rango de movimiento y la diadema de tela y el acolchado son suavecitos. Sin embargo, no todos los usuarios pueden disfrutar del diseño de la diadema de banda, ya que puede que quizás te queden un poco apretadas si tienes la cabeza grande o ancha. Su micrófono de brazo hace muy buen trabajo al grabar la voz, incluso en entornos ruidosos, y gracias al software complementario puedes personalizar tu perfil de sonido utilizando el ecualizador gráfico. Su conector USB te permite conectarte de forma inalámbrica a la Xbox One, Nintendo Switch o a la serie XS de Xbox, además de por supuesto a los PC o PS4 y PS5 con una latencia muy baja. Para concluir, tenemos que decir que en el lado positivo contamos con una latencia sin Bluetooth muy baja, un ajuste cómodo, un gran rendimiento general del micrófono de brazo y un ecualizador gráfico y preajustes disponibles muy prácticos. En el lado negativo, pues una entrega de graves y agudos quizás menos consistente. Pero eso sí, te puedes sumergir en un sonido envolvente de 360 grados por un precio que está por debajo de los 180 euros. Con los Cloud Orbit S estamos hablando de unos auriculares muy prometedores que incorporan quizás todas las características que estás buscando en un auricular gaming. Cuenta con controladores magnéticos planos, que son una forma más antigua de proporcionar sonido que normalmente se reserva para equipos de audio profesionales, y el seguimiento de la cabeza en 3D para facilitar un sonido envolvente digital. Cuando te ponen las almohadillas de espuma con memoria, hace que sea cómodo llevarlo durante mucho tiempo. Te vas a olvidar que las tienes puestas. Por supuesto, es uno de los auriculares con mejor calidad de sonido. Por encima de todo, el sonido es extremadamente claro. Voces, balas que vuelan, murmullos. Es muy fácil escuchar y distinguir las capas de la textura en los audios de los juegos, en la música y en los podcasts, lo que sea que estés escuchando con estos auriculares. Y si eres muy friki, decirte que cuentas aquí con 8 perfiles de ecualización de los Cloud Orbit S. Utilizando los colores integrados podrás cambiarlo o también a través del software Orbit de HyperX. El micrófono es igualmente de muy buena calidad. Como ocurre con muchos micrófonos con cable de ajuste, nos resulta un poco difícil colocarlo exactamente donde queremos, pero la voz entra muy bien y sin problema consigues muy buenos resultados. También nos gusta que en el caso de que no necesites un micrófono, este sea desmontable. Quizás la principal diferencia de estos auriculares es el audio posicional 3D. Gracias a la tecnología de sonido 3D Waves NX de Autis, el Cloud Orbit S sigue los movimientos de tu cabeza para simular el sonido envolvente 7.1. Además, utiliza tu posición para ajustar qué sonido debe ser más fuerte cuando giras la cabeza a una posición delante o hacia detrás. Es sutil, pero te vas a encontrar girando la cabeza que lo harás con otros dispositivos.
En el Cloud Orbit S no todas las conexiones de audio son iguales. Si te conectas a través de un conector de 3,5 milímetros tendrás que lidiar con el hecho de que el auricular requiere energía para hacer funcionar su audio 3D. Y es que la batería te va a durar unas 10 horas, lo cual es suficiente y de sobra para aguantar cualquier sesión de juego, pero puede que necesites cargarlo entre sesiones. Es un inconveniente menor que puedes evitar si estás dispuesto a renunciar a un puerto USB en tu PC de juegos. En resumen, el Cloud Orbit S funciona muy bien en los aspectos más importantes. Suena estupendo, nos ofrece sonido envolvente 7.1 y es realmente cómodo cuando te lo pones en la cabeza. Con todo esto, está claro que tiene el precio más alto del recopilatorio, pero apenas roza los 200 euros. Te lo dejo en la descripción y en el primer comentario. Si estás buscando accesorios para tu setup gaming, puede que te interesen los vídeos de las mejores sillas gaming de tela o los mejores teclados gaming mecánicos. Y hasta aquí el recopilatorio de los mejores auriculares para gamers de gama alta. ¿Qué os ha parecido? Déjame un like y suscríbete, que vienen más vídeos.